Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por participar de este encuentro. La izquierda cristiana de Chile está particularmente alegre después de los resultados electorales del día domingo. Tuvimos una participación en el gran logro del pueblo chileno que se expresó en la elección del presidente Gabriel Boric. Así que eso nos tiene muy motivados y una de las cuestiones centrales de nuestro trabajo político ha sido el tema de los derechos humanos. Nosotros creemos firmemente que los derechos humanos básicamente se constituyen o deben constituirse en una forma cultural de relación del Estado con las personas y con los ciudadanos, y por eso creemos que uno de los abordajes que tenemos que dar es al tema de la discapacidad. Y hemos iniciado este primer conversatorio, que esperamos que sean varios más, sobre lo que hemos llamado discapacidad, una cuestión de derechos humanos. El día de hoy hemos invitado a exponer a don César Rodríguez Ursúa, que es presidente de Vitachi, que son las víctimas de la talidomida en Chile, y coherentemente con esta mirada que queremos dar a la discapacidad como una cuestión de derecho humano y por lo tanto una obligación del Estado de responder a las necesidades de nuestros hermanos y hermanas que están viviendo en una situación de discapacidad, es que hemos iniciado estos conversatorios. César, muchas gracias por acompañarnos. La estructura de nuestra reunión es bastante sencilla. Tú tienes un tiempo para exponer entre 20 y 30 minutos y luego hacemos un conversatorio abierto donde habrán preguntas o eventualmente comentarios que van a tener naturalmente la motivación de tu exposición. Así que César, bienvenido, muchas gracias de nuevo por acompañarnos y tienes la palabra. Un gran honor para mí estar participando de esta conversación que tiene que ver con derechos humanos y discapacidad. Como le decía, este es un gran problema que tiene el Estado de Chile. En general, no se han visto a la altura de otros países las personas con discapacidad. Sé que nosotros calculamos que en este país viven cerca de 3 millones de personas con discapacidad, pero el Estado no ha sido capaz de llevar a cabo políticas públicas en nuestro sector, salvo en algunos caminos, que son las leyes de discapacidad que normalmente o siempre han sido como más bien letra muerta. Las personas que llevamos en esto, en el activismo por la discapacidad, llevamos un montón de años persiguiendo que el Estado de Chile se haga responsable de los tratados que firma y las cosas que hace. La primera ley de discapacidad fue en el año 90, en el gobierno de Patricio Aylwin. Y antes de eso no había nada en discapacidad, salvo un decreto, el decreto 70, que del año 69, que permitía, voy a poner aquí, las personas que tenían dificultad para la marcha, o sea, quienes tenían lo que se llama hoy día movilidad reducida, a la obtención de un beneficio de un automóvil. Entonces, antes del año 90 no había nada, salvo ese decreto que era muy limitado y que además mucha gente lo mal utilizó, obviamente, como sucede. A partir del año 90 se incorpora la ley de 19.284, que está sujeta a un montón de reglamentos. Son 8 reglamentos que estaban sujetos a la ley, y efectivamente esos reglamentos tenían un tiempo para estar a disposición de la ciudadanía y nunca estuvieron. Es así que se promulgó el año 2010, se promulga la ley 22, que también está sujeta a reglamento. Y finalmente nosotros, las personas con discapacidad, han existido leyes, pero siempre sujetas a reglamento y con los ministerios trabajando para que finalmente se cumpla la ley y se van pateando y finalmente no se logra cumplir. Voy a poner un ejemplo bastante claro.
la ley 19.284, en el año 90, ya estipulaba el concepto de accesibilidad universal y le daba la facultad al Ministerio de Vivienda y Urbanismo para dictar un reglamento en torno a aquello. Y eso no fue efectivo solamente hasta el año 2016, imagínense, o sea, más de 20 años, en que efectivamente el Ministerio de Vivienda pone este decreto, el decreto 50, se logra hacer efectivo, pero su cuestión legal es a partir del 2019, o sea, 3 años después. Ya tenemos 2 años de reglamento que dice estar aplicándose, y son muy pocos los edificios públicos de acceso público que tienen accesibilidad, y no hay nadie que esté verificando que ocurra. Y por tanto, las personas con discapacidad seguimos postergadas. En el año 2006 se empieza a gestionar la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, su protocolo facultativo, que Chile ratifica el año 2008, lo firma y lo ratifica en el gobierno la presidenta Bachelet. No ha tenido la bajada correspondiente y nuestros derechos humanos se siguen vulnerando. Es decir, no se aplica la Convención Internacional, no hay una bajada legal para poder aplicar la Convención. Y muchísimos activistas en discapacidad venimos diciendo hace años, si no estamos en la Constitución, no existimos. Así que a partir ya del año 2019, con mucha fuerza, mucha gente está proponiendo, ¿cierto?, que nosotros estemos incorporados en la Constitución Política del Estado. Nuestras expectativas están justamente en la Convención Constituyente. Hay 155 representantes del pueblo que fueron elegidos por el pueblo, para el pueblo, para que puedan hacer una normativa, un cuadro, un marco legal a todos los chilenos y chilenas. Y nosotros creemos y pensamos y le dimos el mandato para que todas estas personas pusieran las cosas que quería el pueblo. O sea, aquí creo que nadie ha inventado la rueda en términos de los derechos de las personas con discapacidad, porque aquí hay trabajo de mucha gente durante muchos años, estudios, análisis, cuántas cosas se les puede ocurrir a ustedes, ya están. Entonces, el impulsar a los constituyentes para eso, no, las personas con discapacidad efectivamente salimos a las calles, marchamos, llevamos nuestras peticiones para ser incorporados a esta nueva constitución. Los últimos fue el 2 y 3 de diciembre, que se presentaron ante varios constituyentes una especie de párrafo que se debe incluir en la Constitución. Y ahora nos encontramos en la disyuntiva que para poder hacer efectivo aquello hay que presentar en la plataforma que tiene la Convención Constitucional una especie de acápite que tiene que ser corroborado por 15.000 firmas. Que recién lo vea la Convención si es oportuno incorporarlo dentro de ello o no. Entonces, para nosotros resulta bastante devastador en que ninguno de los 155 convencionales tiene en mente a las personas con discapacidad. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que entrar en una plataforma a solicitar que se nos incluya una vez más en este país? O sea, aquí es como decir, queremos que la Constitución diga que en este país no hay esclavos. Y para eso hay que entrar una norma a la Constitución con 15.000 firmas y después tienen que ver ellos si no recién discutirla. Me parece mezquino, me parece un tanto discriminatorio. Discúlpeme que se lo diga con estas palabras. Creo yo que no puede ser, o sea, nadie puede hacer oídos sordos de que efectivamente aquí en este país vivimos cerca de 3 millones de personas con discapacidad. Y pese a eso nos están pidiendo 15.000 firmas para entrar una norma que nos garantice nuestros derechos. Creo que es aberrante. Aquí lo que se debe hacer es tomar la Convención de Naciones Unidas que Chile ratificó en 2008, incorporarla a la Constitución Política del Estado, que diga un paso exactamente
Chile reconoce que en este país viven cerca de 3 millones de personas y un poco más, que dará y garantizará que se respeten los derechos civiles y sociales, culturales de todas estas personas, conforme a lo que dice la convención que Chile firmó y ratificó. No están esperando que nosotros además le juntemos la firma. ¿Cómo puede existir en este país todavía gente desconozca, desconozca abiertamente, porque es un desconocimiento abierto? Aquí no existen personas con discapacidad. Me van a disculpar, creo que es mezquino. Que además, en esta norma que se debe entrar a la plataforma tiene que ir con un nombre. Yo personalmente no estoy de acuerdo a que esa norma, por ejemplo, llegase mi nombre. Y aquí hay mucha gente durante muchísimos años que han ido planteando estos derechos y nadie podría apropiarse de aquellos sueños ni de aquellos trabajos que han hecho tantas personas. Aquí hay cientos de personas que han trabajado durante muchos años y las ideas no son de ahora nomás. Insisto, aquí nadie ha inventado la rueda con esto de los derechos de las personas con discapacidad. No podemos desconocer el trabajo arduo de muchos dirigentes, muchos activistas de este mundo de la discapacidad, que han sacado la mugre en las calles, en todas partes, en conferencias, viendo el tema de discapacidad en primera línea. Efectivamente, aquí la sociedad en su conjunto, los políticos, la parte política no ha tenido la voluntad de verdad de tener en primera línea, dar el respeto, el recuerdo que corresponde. Porque insisto, o sea, me atrevería que es cerca de un 20 o un 25% de la población de este país. Entonces, ¿quién podría desconocer que efectivamente en Chile vivimos personas con discapacidad? ¿Y quién podría negarse a que estuviéramos reconocidos en la Constitución Política de Chile? Yo creo que aquí hace falta voluntad. Y no es por hacer comparaciones ni nada por el estilo, que creo que no es necesario. Aquí seguramente los convencionales van a poner cuestiones de índole política, que personas han sido afectadas por cuestiones políticas en nuestro país y lo van a poner en la convención. Y sin embargo, para los 3 millones de personas con discapacidad, no hay nada de aquello. O sea, no hay ninguna muestra plausible, ninguna muestra concreta que los convencionales quieren nuestra Constitución Política de la República reconozca y consagre nuestro derecho en la Constitución Política del Estado. Entonces, a mí, en lo personal, me molesta. Yo estoy molesto porque, como le digo, hay muchos dirigentes, hay mucha gente. Sí, aquí uno es una cara más. Hay tanta gente que se me viene a la mente, tantos nombres, gente que ha fallecido en el camino y que ha siempre perseguido los derechos de las personas con discapacidad. Hicimos derechos porque no somos sujetos de caridad y nosotros somos sujetos de derechos. Derechos y deberes, obviamente, nosotros también tenemos deberes. Pagamos el IVA como cualquier persona lo paga en este país. Nosotros no pagamos menos IVA. Yo pago lo mismo que paga usted por el pan. No pago menos. Aquí todos pagamos el mismo precio por el pan. Aquí no hay descuentos por nadie por el pan. Y por lo tanto somos sujetos de derechos, al igual que somos sujetos de deberes. Y los que trabajamos también pagamos impuestos. Y también cotizamos. Y hacemos todo lo que hacemos los otros. Entonces, ¿por qué no nos garantizan nuestros derechos como toda la ciudadanía, ¿cierto? Y que además las leyes se cumplan, porque, insisto, la ley 19.284, que fue la primera ley de discapacidad, no se cumplió. La 20.422 es una de las preevaluadas por el mismo Congreso. Tenemos una ley laboral, inclusión laboral, la 21.015, año 2017, y todavía en el Estado ni siquiera se cumple ese 1% que garantiza que las personas con discapacidad puedan trabajar en este país. Las empresas privadas tampoco están cumpliendo porque prefieren pagar la salida alternativa, que son multas, y no nos contratan. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La única manera que se cumplan las cosas en este país es que estemos reconocidos por la Constitución Política del Estado. De ahí caen solo las cosas. Tenemos derechos en salud, en educación. Ahora mismo en educación, el señor Kass proponía eliminar el decreto 170, de eso dependen los programas de integración escolar. Estamos de acuerdo en que no es
lo que necesitamos, pero es un gran avance. En ese decreto 170 hay miles de niños que han podido integrarse a los establecimientos educacionales. Entonces, al solo hecho de eliminarlo, este señor Kass, dejaba a cientos de miles de niños sin educación y la enviaba al sector privado. Entonces, si nosotros tenemos garantizado nuestro reconocimiento constitucional, ¿cierto?, va a tener también garantía de que cualquier niño o niña pueda ser educado en cualquier colegio de este país. Entonces, cosas tan simples como aquella es la que no están garantizadas para nuestra gente. No está garantizado para personas con discapacidad la educación. Está sujeta a decretos. Entonces, yo creo que hay que tener una mirada inclusiva de verdad. Hay que tener una empatía verdadera. No hay que solamente quedarse en el discurso de que no, que queremos un país inclusivo. No, si eso no sirve. Si ya estamos cansados las personas con discapacidad de escuchar estos famosos discursos grandilocuentes que dicen inclusión, inserción, que son además términos carcelarios. O sea, la inclusión, la rehabilitación son términos carcelarios. Entonces, queremos ir un paso más allá y queremos que evidentemente la sociedad en su conjunto y los partidos políticos, la gente vinculada a la política, los convencionales constituyentes estén todos, digamos, dispuestos a ser generosos, ¿sí? Y convocarnos y estar en esta nueva constitución, pero para todos y todas. Nosotros no estamos pidiendo una puerta distinta para entrar. Todos queremos entrar por la misma puerta. Y eso es lo que apelamos. Nosotros no queremos cosas distintas para nosotros. Yo ya estoy abogando por mis nietos, por los bisnietos. Nosotros ya tuvimos la oportunidad, ya no nos educamos como todos los niños. Pero, por favor, demos la esperanza a las generaciones futuras. De lo contrario, yo creo que vamos a ir por mal camino, muy mal camino. Hay que dar señales fuertes que de verdad debemos tener un Chile para todos y todas. Gracias, César. Vamos ahora a iniciar la conversación y para ello vamos a ofrecer la palabra para que comenten o pregunten. Yo tengo ganas de comentar también, así que me voy a auto dar la palabra en un ratito más. Vamos a, por lo tanto, darle la palabra a nuestro querido compañero don Héctor Manuel Soto Bustos. Héctor, para que comentes o preguntes, o ambas cosas, digamos. Gracias, Fernando. Gracias, don César Rodríguez. He quedado bien impactado por lo que usted me está planteando. Y me surgen ahí varias interrogantes. Teniendo en cuenta estos marcos jurídicos legales que usted señalaba, entre ellos uno de rango internacional, como en la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, con todo eso, realmente el Estado chileno, la sociedad chilena y los respectivos gobiernos velan, aplican con justicia y dignidad, digamos, a las personas con discapacidad, las oportunidades y la inclusión social, como está establecido en unos marcos legales. Y entonces, lo que usted está planteando, entramos con la duda, porque la verdad es que no lo hacen así, en los distintos ámbitos y espacios. Usted habla de educación, yo soy profesor, conozco el tema, pero también en salud, el cómo se construyen, cómo ¿cierto? Se muestran las ciudades, el transporte colectivo, el mismo turismo, que para nada, digamos, es amigable con personas, ¿cierto?, con discapacidad. En ese sentido, y en el entendido, digamos, que los derechos humanos tienen como principio la dignidad de las personas. Y sobre esa dignidad de las personas, una sociedad se reconoce a sí misma en el sentido de que aplica en plenitud los derechos humanos. En este caso no se dan. ¿Hay alguna experiencia internacional que usted pueda dar con ejemplo donde las constituciones de aquellos países reconozcan justamente a las personas con discapacidad? Porque eso sería bien importante, muy importante y relevante en términos de que nuestra futura constitución lo tuviera. Usted nos señala un dato importantísimo: 3 millones
¿cierto?, de personas que están, ¿cierto?, con discapacidad, que no es menor. Uno lo podría asimilar, ¿cierto?, a los pueblos originarios, ¿ya? Que hoy día se está planteando, ¿cierto?, también una mirada distinta desde la Constitución. Me gustaría saber si hay ejemplos respecto de otras constituciones que ustedes las conocen, si hay algún camino avanzado en eso, y si realmente habría que, desde quizás lo normativo, generar un cambio cultural, e ir mucho más allá, en términos, ¿cierto?, de entender la discapacidad como una oportunidad, como un marco cultural que dentro de la diversidad nos ayude, ¿cierto?, a crecer en dignidad como sociedad. Gracias, don César. Don Roberto, agradecer su consulta. Mire, yo, dos cosas. La discapacidad es una condición humana, que se puede ver afectada o no afectada de acuerdo a las barreras que nos pone el entorno de la sociedad. La sociedad en su conjunto es quien pone las barreras. La discapacidad en general no existe, pero es el entorno que me limita. Y nosotros queremos que ese entorno sea para todos y todas. Usted que es profesor lo sabe claramente. Los que no es perfecto, pero ayuda a que el alumno se desarrolle. Nosotros hemos planteado que aquí lo que se debe hacer es un cambio cultural en todas las personas y que las mallas curriculares de los futuros profesores cambien de tal manera que cualquier profesor o profesora tenga las herramientas para educar a cualquier niño o niña. Y hoy los profesores no tienen esas herramientas, salvo los educadores diferenciales, ¿verdad? En sí, la malla curricular no está puesta para que pueda educar a cualquier niño o niña. O sea, no es que no quiera, no tienen las herramientas. Nosotros estamos diciendo que esas mallas curriculares se cambien, ¿cierto?, de aquí y tengamos profesores capacitados para educar a cualquier niño o niña de aquí a 10 años más. Para que el niño o el padre pueda decidir a qué escuela lo mando, a qué liceo lo mando, dónde quiero que esté mi hijo, o dónde quiero ya estar como persona con discapacidad y quiero estar en la escuela básica AN44 o quiero estar en el English School. Pero yo elegir, no como hoy que me dan solo S o S. O sea, no tengo dónde elegir. Y no importa lo que sea privado o sea público, pero yo elegir. Aquí no hay elección. Los son muy limitados. Y así todos querían desarmar. Esta limitación que tenemos la querían desarmar. Entonces, ¿qué de constitución tenemos en Bolivia? Lo más cerca de Bolivia. Entonces, ¿cuál es el miedo que tenemos de decir que efectivamente aquí viven personas con discapacidad y queremos garantizar los derechos de las personas? Yo no sé cuál es el miedo tan terrible. Y las políticas públicas hacen en base a política ficción. Y en verdad aquí lo que hace el Estado es decir, ¿sabe qué? Usted tiene discapacidad, perfecto. Usted tiene que inscribirse en un registro nacional de discapacidad. Y a partir de allí hacemos las políticas públicas. En ese registro nacional de discapacidad debe haber, con suerte, no son 10% de las personas con discapacidad en Chile. O sea, las políticas públicas están evaluadas y están hechas para 10% de la población que no saben lo que tienen, no saben dónde están. Y nosotros venimos planteando así porque debió haberse puesto en un censo, en el censo anterior, haberse puesto la variable de discapacidad. Porque así sabíamos dónde estábamos, tenemos, qué necesitamos, para poder hacer políticas públicas efectivas, enviar los recursos donde se debe. Que por hoy no se sabe dónde se envían los recursos. Entonces como hay pocos recursos, hay que ser efectivo. La forma de ser efectivo es saber dónde están, quiénes son y qué tienen. Entonces, al estar incluido en la Constitución Política, están obligados a que las leyes sean permeables, que tienen que ser leyes transversales. O sea, que no queremos una ley especial para la discapacidad, queremos que en todas las políticas públicas sea transversal la variable de discapacidad. La redundancia es la variable que atañe a todos los sectores: rubios, morenos, bajos, altos, gordos, delgados, mujeres, niños, niños, LGBTI, la población, una manera súper transversal. Entonces, esa transversalidad queremos transmitir en todas las políticas públicas. Y para eso necesitamos estar en la Constitución. Gracias, César. Le vamos a dar la palabra ahora a Patricio Cuña. Patricio, ¿tienes la palabra?
Durante estos días, ¿se escucha bien? Se escucha, Patricio, muy bien. Durante estos días, después del triunfo de Boric, he estado pensando y también viendo algún dato estadístico, y la población de pueblo originario en Chile es aproximadamente el 10%, 1,500,000, 1,600,000 personas. Y al mismo tiempo pensé, relacionado con el hecho de que aproximadamente un 45% de la población no concurre a votar. Y creo tener la respuesta. 20% de personas con discapacidad, 3 millones. 20% de adultos mayores, 3 millones de personas. Y más la diversidad de las personas con, ¿cómo se dice esto? Que viven en la calle, situación de calle. Y ahí tenemos aproximadamente un 40, un 45% de la población. Podríamos buscar ahí quizás la respuesta de por qué hay tantas personas que finalmente no participan de las elecciones. Yo le quisiera pedir a mi amigo César Rodríguez que nos hable de algo que a mí me parece bastante terrible y bastante desconocido, y es relacionado con su acción especial en el mundo de la discapacidad, que es Vitachi. Así que cuéntanos de eso un poquito, César. Gracias, Patricio. Bueno, la talidomida es un medicamento que se distribuyó en este país, autorizado por el Estado de Chile, y que fue entregado a las mujeres embarazadas dentro de los primeros 3 meses, y producto de ese medicamento nacimos algunas personas con discapacidad congénita, malformaciones congénitas. El Estado de Chile por muchos años ha dicho que no tiene responsabilidad, asegurado por todos los medios que aquí se tomaron las medidas necesarias y que por lo tanto no habían personas dañadas por el medicamento. Y nosotros hemos podido acreditar durante los años que efectivamente aquí se autorizó la venta, producción y distribución del fármaco, y al menos hay 35 o 40 personas dañadas por el medicamento. Y que el Estado de Chile hasta el día de hoy no se hace responsable por aquello. Entonces aquí, evidentemente, tenemos otro conflicto, porque, claro, yo soy una persona con discapacidad. La salvedad con los otros 2.900.000 y tantos mil personas es que su discapacidad no fue causada por el Estado. A mí así. Al igual que las personas que están con daño ocular, también están con una discapacidad hoy en día que es el Estado. Entonces, nadie quiere hacerse cargo de esto. Tenemos ahora, evidentemente, claro, por los daños oculares hay mucha gente que está reclamando y que están, y yo estoy plenamente con ellos. Se olvidaron de nosotros. Se han olvidado por 60 años. Y aquí los ministros de Estado han hecho caso omiso a nuestras peticiones. El gobierno de Chile, el Estado de Chile, no quiere reconocer nada. Y seguimos en el más absoluto desamparo las víctimas del medicamento. En otros países se han entregado indemnizaciones y lo más importante, se ha pedido perdón. A nosotros ni siquiera una disculpa, como dicen los periodistas, off the record, ni siquiera aquello. Entonces tenemos una tremenda deuda. El Estado con nosotros tiene una tremenda deuda. Y nadie ha sido capaz de levantar la voz por nosotros. Nosotros hemos luchado durante años, llevamos más de 12 años luchando contra el Estado de Chile para que reconozca que efectivamente hubo una injerencia en que nosotros naciéramos con daños físicos. Y aquí, insisto, nadie ha levantado la voz por nosotros. No hemos tenido ningún tipo de apoyo de nadie. Hemos seguido en la batalla solo contra el mundo, solo contra el Estado. Y ni siquiera el periodismo le interesa, porque uno llama a un periodista y ¿nació alguien ayer? No me interesa, mucho tiempo. O sea, aquí hay cosas que el tiempo o maduran o se olvidan. En su caso se olvidaron. Y nosotros tuvimos grandes dudas con la vacuna del COVID-19, porque efectivamente puede producir algo que nosotros no sabemos. Y nosotros no queríamos
conocer ni saber que el día de mañana nacerá alguien con discapacidad producto de las vacunas. Es una duda razonable. A mí me ponen a decir, no, pero usted está loco. Sí, estás loco. Díganme lo que quieran. Tengo razones personales y gente conocida que efectivamente tenemos esa duda que puede ser razonable o no. Tenemos esa duda. Nosotros no queremos ver madres jóvenes, ¿cierto?, con sus hijos con malformaciones congénitas a sus brazos. No queremos que la historia se repita. Teníamos esa duda y hasta el día de hoy nadie aclara esa duda. Porque no sabemos las consecuencias que puede producir la vacuna o no. No estoy diciendo que sea mala. Por favor, no soy antivacunas. Estoy diciendo que no se tomaron las medidas necesarias para poder precaver lo que pueda ocurrir en el futuro. No sabemos qué puede ocurrir con los efectos de la vacuna. Ahora nos va a matar el bicho, a lo mejor nos vamos a enfermar, pero no nos vamos a morir. Pero de aquí a un par de años más, ¿podrá tener algún efecto adverso en nosotros? Son dudas que discúlpame, o sea, algunos dicen, oye, este gallo está loco, está diciendo que la vacuna, no digo que la vacuna sea mala. Estamos poniendo en duda los efectos que podrían tener a futuro. No queremos ver niños o niñas dañadas con una vacuna o un medicamento. Gracias, César. Le vamos a dar la palabra ahora a Carolina González. Carolina, ¿tienes la palabra? Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, Carolina. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha muy bien, Carolina. Muy bien. Bueno, primero yo quiero felicitarlos por levantar este espacio y levantar la reflexión en cuanto a lo importante que es la discapacidad y que sea visibilizada en Chile. Creo que hace mucho tiempo no escuchaba a alguien que hable desde el corazón con tanta verdad como lo ha hecho don César. Yo soy hermana de 2 personas en discapacidad, que hace un tiempo atrás me tocó hacer 4 cartas a la Presidenta de la República y una de mis hermanas se iba a poner en huelga de hambre para que su hermano tuviera el acceso a la atención médica, porque mi hermano estaba en desamparo del sistema de salud chileno. Nadie lo quería acoger, porque tenía una enfermedad compleja, producto de una patología compleja, y por lo tanto estaba con un 90% de discapacidad. Entonces, claro, cuando te toca vivir experiencias tan dolorosas, uno comprende la importancia que es el que se consagren derechos, ¿cierto?, en estas materias. Porque si bien es cierto, claro, tenemos algunas normativas que deberían cumplir ciertos estándares, ¿cierto?, internacionales, pero está en papel y el papel se rompe a cada rato, cosas que no se cumplen. Entonces, yo soy parte también trabajé mucho tiempo con el sacerdote Mariano Puga, quien tenía un gran cariño por la izquierda cristiana, ¿cierto?, por todo, justamente por lo que hacen, porque levantan estas reflexiones, porque van, porque hacen acción, porque no se quedan callados, porque hay cosas que hay que transformar. Entonces, es muy doloroso cuando te toca ir a pelear por la dignidad humana, ¿cierto? Porque nuestra dignidad hoy día está transada en la bolsa, por los grandes grupos económicos. Y aquí, ¿por qué la gente tiene miedo? Porque el miedo también es fundamental en esto. Porque los grandes grupos económicos están detrás de todo esto, de las fundaciones, incluso las políticas públicas. Entonces, me parece súper acertado, y yo lo invito a don César, si usted quiere, vamos a la convencional, exponemos, recogemos un montón de otros casos que hay, que están totalmente desamparados, y yo creo que hoy día lo podemos hacer, obviamente invitando a distintos actores y a distintas organizaciones que, como usted bien dice, este no es un trabajo de ahora, no es solo mi experiencia ni la suya, sino que aquí hay muchas víctimas en el camino producto de la invisibilización de un censo que no recoge la población que está en discapacidad o con discapacidad, porque somos muy buenos para entrar en la semántica, capacidades diferentes, con discapacidad, etcétera, etcétera, pero el tema de fondo no lo abordamos, ¿ya? Entonces, yo lo invitaría a eso. Yo creo que hoy día lo podemos hacer. Aprendimos de un gran pastor que los quería mucho y podemos recoger toda esa enseñanza en bien de las personas que lo pasan más mal y que están totalmente desamparadas hoy día en nuestro país. Así que, más que pregunta, yo agradecerle a ustedes por el espacio que han abierto acá. Gracias, Carolina, en lo que nos toca. César. Quería hacer una reflexión respecto a lo que dice Carolina. Efectivamente, ahora estos últimos 2 años se han visto afectadas más personas con discapacidad con esto de la pandemia. Nosotros, desde el primer momento, pusimos el dilema de la última cama.
nosotros sabíamos que en algún momento las personas con discapacidad podían eventualmente ser, disculpen la expresión, desechadas para un punto de vista de vida o muerte. Aquí hay un sistema que se ocupa el triage cuando hay emergencia. Y catalogan de acuerdo a las posibilidades que tienen para vivir. Lo que pasaba es que la discapacidad la tenían como una enfermedad de base. Nosotros hemos dicho que la discapacidad no es enfermedad. Yo no estoy enfermo. Yo no estoy enfermo. Tengo discapacidad, pero no estoy enfermo. Yo tengo todo el derecho a tener una cama como cualquier ciudadano en este país. Y no tomar la discapacidad como una enfermedad de base para poder decidir o no si yo tengo derecho a una cama o no tengo derecho a una cama. Lo mismo hicimos cuando se estaba discutiendo los candidatos para la constituyente. Nosotros le pedíamos al Parlamento que incorporara un 10% de personas con discapacidad en esta nueva normativa. Logramos un 5%. Fue una verdadera batalla lograr este 5%, pero ese 5% era solamente para que los partidos políticos o la gente que incorporaba esto pudieran incorporar el 5% de candidatos. Candidatos, ni siquiera en cupo reservado, en candidatos con discapacidad a la Convención Constitucional. Entonces, ¿qué no fueron cupos reservados como los pueblos originarios? No tienen tanto miedo, porque con la discapacidad siempre son tan peyorativos en alguna manera, por otra parte son como objetos de caridad. O sea, nos miran bien para la Teletón, y a todos les gusta la Teletón, y resulta que la Teletón no es buena. Y no es buena no por lo que hace, sino que como residuo o recauda los dineros, lo que estamos poniendo nosotros. No por lo que hace, como recauda su dinero. Entonces, si tuviéramos la Constitución Política del Estado, todo esto que acabamos de conversar y que puso la compañera Carlini recién, debería estar garantizado y no tenía ese problema. Vamos a seguir teniendo. Vamos a tener el nuevo problema ahora, cuando venga la elección de alcaldes, concejales, todo nuevamente. Vamos a tener que estar peleando un porcentaje para que existan candidatos con discapacidad también a concejales, alcaldes, gobernadores, diputados y senadores. ¿Hasta cuándo vamos a tener que estar peleando por un número? ¿Hasta cuándo vamos a tener que estar peleando por un cupo, donde sea, en trabajo, en educación, peleando por cupo? No es posible que en este país estemos dando peleas constantemente. Nosotros quisiéramos que esta conversación no la tuviéramos nunca más. Nunca más estuviera el tema de discapacidad en este país, porque ese tema es forma transversal de ser tomado. No está discutiendo, oye, esta ley es, no, la ley tiene que ser transversal, tomando todos los derechos ciudadanos, no en especial algunos. Cristian ha hecho un comentario en el chat respecto del hecho de que no haya lengua de señas en este encuentro. Cristian, quiero decirte que efectivamente es un imperdonable error de parte nuestra. No obstante, yo te invitaría a rescatar lo positivo del intento por poner y visibilizar este tema. Vamos a tomar los resguardos para en los próximos encuentros que vamos a realizar, poder cumplir con esto con esta crítica fundada que nos estás haciendo, y vamos a intentar resolverlo. En ese mismo sentido, te pediría que tú pudieras ayudarnos dando los contactos para poder dirigirnos a quién o a la institución o la fundación que pudiera colaborarnos para poder hacer este ejercicio de tener en estos conversatorios el lenguaje de señas. Pero recogemos la crítica que nos haces. Perdón, Fernando, yo creo que he aceptado lo que dice Cristian. O sea, nosotros siempre estamos diciendo que existen intérpretes de lenguaje de señas, pero como este va a ser grabado, después abajo le pueden poner los subtítulos y podrán verlo todas las personas para enmendar ese error que se ha tenido en esta oportunidad, que es un error no forzado, como dirían los tenistas, ¿verdad? Y que se puede poner los subtítulos después, como está grabado, se puede poner los subtítulos y las personas podrán comprender lo que se trató de la conversación. Perfecto. César, yo quería pedir la palabra, darme la palabra porque quiero hacerte un comentario y una pregunta. Primero la pregunta es, ¿ustedes han ejercido algún tipo de acción judicial en contra del Estado de Chile? ¿Han agotado los instrumentos? ¿Ustedes como Itacho o como personas con discapacidad?
como Vitachi o como persona con discapacidad. Es decir, ¿han demandado el Estado de Chile? Mira, ¿Han seguido los conductos de primera instancia, segunda instancia, Corte Suprema? Yo voy a contar, Fernando. Yo te hablo a título personal. Yo, César Rodríguez Ursúa, demandé al Estado el año 2011 ser víctima del medicamento Talidomia. Demandé ante el juzgado civil, falló en contra, la Corte de Apelaciones falló en contra y la Suprema falló en contra, teniendo todos los antecedentes yo para poder ganar el juicio, porque yo dije que es la responsabilidad del Estado haber entregado el medicamento. Hay una resolución exenta del que dictamina en este país que tiene discapacidad y no que no tiene. Dice que mi discapacidad es una amputación congénita, antebrazo izquierdo, secuela de talidomía. Como digo, demandé al Estado, perdí las 3 instancias, me fui a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En este minuto se está viendo el fondo del asunto. El Estado de Chile tiene que responder el fondo del asunto, porque ellos insisten en que está prescrito por el tiempo y que la Comisión Interamericana no puede ejercer ningún tipo de avance en esto, porque la convención se firmó después del año 90 y yo nací mucho antes. Entonces son cuestiones que yo las puse en conocimiento de la Comisión Interamericana. Se está viendo la etapa de fondo, ya estoy con los abogados viendo aquello, y está en este momento el Estado de Chile en la disyuntiva. Van a tener que responder argumentos, no tiene argumentos, no hay ningún documento que diga efectivamente ellos tomaron las acciones pertinentes para evitar el medicamento en este país, al contrario, y siempre se han manifestado en esos dos aspectos, que está prescrito por el tiempo. Todos tienen algún conocimiento de derechos humanos, saben que cuando hay un daño permanente en el delito no prescribe. Por lo tanto, mi daño es permanente, porque a mí no me va a salir la otra mano, ya no me salió la otra mano. Entonces, mi daño es permanente y hasta va disminuyendo mis capacidades por la edad. Entonces, un daño permanente, disculpe la expresión coloquial que voy a usar, el Estado no se puede hacer el loco. Así estamos, como te digo, en esa etapa de discusión, ahora viendo el fondo, que tenía que haber enviado el Estado la respuesta de aquel informe al más tardar el 14 de diciembre, cuestión que hasta el día creo que no lo hacen. Estamos averiguando con los abogados en qué están ellos. Pero Chile no ha respondido a ninguno de las peticiones que ha hecho la Comisión Interamericana, y por eso salió la causa, porque primero en la petición fue aceptada, se abrió la causa y ahora también se está viendo el fondo. Entonces creo yo que si la Comisión dictamina algo, va a ser algo histórico, que va a ser la primera persona en el mundo que va a tener alguna resolución jurídica internacional en relación al medicamento de la IUNED. Estamos a la espera de aquello y creo yo estamos confiados que tenemos las herramientas jurídicas para que falle en nuestro favor. Justamente mi comentario era en esa dirección, porque las Cortes Internacionales de Derechos Humanos han marcado una jurisprudencia muy importante en la defensa de los derechos humanos, y este es un tema de derechos humanos. Por lo tanto, como bien tú, César, lo planteas, allí puede haber una respuesta muy significativa. No hay que olvidarse que recientemente salió una sentencia de la Corte Interamericana respecto de la deuda histórica de los profesores, concretamente de 855 profesores. Ese es un dato relevante, porque las sentencias tienen un efecto respecto a la persona que la reclama, ¿ya? Por tanto, uno pudiera levantar acciones contra el Estado de grupos de personas que han sufrido producto de esta droga, porque los efectos que va a tener una eventual sentencia va a ser respecto de César Rodríguez, y solo respecto de César Rodríguez. No, pero en términos digamos, del medicamento, si hay efectos, hay cosas que son importantes, señalar también el Estado, de alguna manera, el gobierno, mediante la presidenta Bachelet, hubo un avance que nos entregaron una pensión de gracia. La pensión de gracia dice el decreto que toca la presente pensión a las personas que fueron víctimas del medicamento, talidomida, y nos nombran, y cada uno estamos nombrados. Entonces, si la respuesta de la Comisión o la Corte Americana es favorable a mí,
por el hecho de reconocer que hay víctimas del medicamento de talidomida, sentamos jurisprudencia y la otra persona puede demandar al Estado y obtener el mismo resultado. Entonces, al final es jurisprudencia de todas maneras, Claro, no, sí. independientemente que sea como César Rodríguez, pero dañado el medicamento sienta jurisprudencia. Ujú. Mira, esa es mi pregunta, digamos. Ahora mi comentario. Mira, tú hiciste una crítica fuerte a la convención respecto de este proceso en que invitan a presentar propuestas y esas propuestas son revisadas para ver si efectivamente tienen un contenido constitucional. Si son revisadas, se suben a la página y luego hay que reunir 15.000 firmas de 3 regiones, a lo mínimo, digamos. Yo quisiera brevemente decirte que eso se inscribe dentro del esfuerzo que ha hecho la convención por integrar a este proceso a todas aquellas personas, comunidades y entidades que tienen algo que aportar o algo que decir en un proyecto constitucional. La característica que tiene eso, y por eso las condiciones que se establecieron, es que esa propuesta que cumple esos requisitos está obligada a discutirse como si la planteara un constituyente. Es decir, no es una sugerencia, no es una opinión, no es una buena idea, sino que debe discutirse en el texto constitucional y debe estar en ese texto para someterla a la discusión. Estoy simplificando, por supuesto. Entonces, ¿qué quiero decirte? Digamos, nosotros tenemos un constituyente que se llama Roberto Celedón Fernández. Si ustedes nos entregan los insumos, nosotros podemos conversar con Roberto para que él presente el capítulo, el artículo, los artículos que a ustedes les gustaría que estuvieran presentes en una nueva constitución para Chile. Como te digo, en el tema de las firmas y de la propuesta, tiene esos requisitos porque tiene esa fuerza. Es como si apareciera otro constituyente diciendo, mira, discuten esto. Yo lo entiendo perfectamente, Fernando, no estamos discutiendo aquello, pero a ver, yo creo que sería impensado en la nueva constitución política del Estado que no estuviera incluida la población LGBTIQ. ¿Alguien podría dudar que estuviera incluida la población LGBTQI ahí en la constitución? ¿Alguien podría pensar aquello? Creo que no. Creo que sería impensado. Nadie podría tener una constitución sin considerar la diversidad en este país. ¿Por qué tenemos que nosotros decir que hay una población de 3 millones que quiere una norma? Ese es el problema, Fernando. El problema no está en que juntemos las 15.000 firmas. Pero tú piensas que no hay ningún constituyente que los pudiera representar a ustedes. Porque eso debiese ser, Fernando, si cuestión propia, si aquí, insisto, el señor Celedón creo que en su mente no está en dejar afuera en la población LGTBI, está en su mente. Entonces, yo creo que él va a incorporar cualquier indicación que gire en torno a eso. ¿Y por qué no tiene incorporada de la misma forma en discapacidad? No quiero personalizar al señor Celedón aquello. Digo, entre todos los constituyentes. ¿Cómo no va a ver que, oye, ¿saben qué? Aquí está quedando un grupo bastante importante este país afuera? ¿O quién no estaría pensando, por ejemplo, en incluir en la constitución política de la República a los adultos mayores? Pero mi pregunta, César, sería impensado dejarlo fuera. Entonces, la pregunta es al revés, Fernando. ¿Por qué las personas con discapacidad tienen que incorporar una norma y llevar 15.000 firmas? Somos parte de este país. Sí, César, mi pregunta es, ¿por qué piensas tú que ustedes estarían quedando fuera de un nuevo ordenamiento constitucional? ¿Qué antecedentes tienes para eso? Ahora, por eso mismo te digo, si ustedes tienen ese temor, nosotros le ofrecemos la posibilidad de que ustedes digan, mira, esto nos interesa, y nosotros conversamos con Roberto para que él, actuando en representación de ustedes, haga la propuesta que ustedes quieren que vaya en el nuevo texto constitucional. ¿Sabe por qué lo hacemos, Fernando? Por razones fundadas. Yo no hablo por querer hablar. Normalmente, cuando digo algo, tengo la creencia férrea que así es. Nosotros hicimos personas con discapacidad un movimiento el día 2 y 3 de diciembre. Fue para el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
te voy a decir que nos costó un mundo a ambas grupos de personas que estaban organizando, fueron los constituyentes. Prácticamente, por favorcito, fueron a recibir nuestra petición. Entonces, lo digo con conocimiento de causa, o sea, fue mucho para convencer a los convencionales que fueron a recibir una nota que nosotros decíamos, oiga, por favor, incorporen esta normativa a la Constitución. Y de variados sectores, yo no estoy diciendo un sector en especial, no voy a decir nombres constituyentes para no involucrar a nadie, pero muchísimo que fueran los convencionales constituyentes a recibir las cartas que llegaban a ambos grupos de personas. Entonces, por eso digo, porque teníamos el temor de que, y tenemos legítimo temor de que están quedando afuera. Bueno, mira, en ese sentido, César, yo me comprometo, como presidente de la Izquierda Cristiana, a generar un conversatorio donde puedan participar todas las instituciones que vean el tema de la discapacidad y que conversen con Roberto Celedón. Lo invitamos para que ustedes le hagan todas las observaciones que les parezcan pertinentes, que de modo que pudieran estar expresadas en la Constitución. Sí, yo te agradezco mucho la oferta y la recogemos, por supuesto, pero yo tengo la siguiente duda. Mira, hay como 3 o 4 intenciones de normativa que se han presentado por distintas agrupaciones de personas con discapacidad. El gran problema que existe aquí en este país es que entre nosotros mismos, o sea, dicen que entre superhéroes se pisan la capa, un viejo dicho, ¿cierto? Uh-huh. Eso es lo que yo llamo a ser generosos. Yo insisto, yo no podría ingresar una normativa que llevase mi nombre. Sería, para mí, poco ético, porque es el trabajo de mucha gente que está hace muchos años. Sería impensado para mí, o sea, que yo tengo la idea, hay gente, perfecto, si yo tengo la idea, no es mía. Entonces, ingresar una norma que diga, César Rodríguez presenta esta norma y 15.000 firmas porque a César se le ocurrió, no, o sea, a mí no se me ocurrió nada. Yo no inventé la rueda, esto viene de muchos años, entonces ese es el resquemor que hay 3 o 4 iniciativas que tienen que ver en torno a la discapacidad y que todas necesitan 15.000 firmas. Por favor, no, pues, que se reúnan, no sé, por la Constitución de los convencionales, que sabe que aquí como comisión, queremos hablar con todos los sectores, ya, representen uno por región y nos digan esos son intereses. Y que los convencionales y ellos la aterricen en forma legal, ¿cierto? Bajo la legislación. Que uno puede tener muchas ideas, pero en la parte, como dicen, en la parte leguleya, uno por una coma se puede caer y queda fuera de norma. Entonces, digo yo, si juntan a las 15 regiones, 1 o 2 representantes por región, y conversen, no pongan esta traba que no es traba, porque al final es una acción más, está bien. Pero imagínense, hay 4 o 5 iniciativas que necesitan 15.000 firmas para ver si se discute. Y yo creo que, honestamente, lo digo. No, es que ahí no. Te lo digo honestamente, Fernando, ninguna va a conseguir las 15.000 firmas. No las van a conseguir. En todo caso, César, hay 2 cosas, digamos, es mi opinión, exclusivamente es mi opinión. Primero, si se juntan las 15.000 firmas, no es la posibilidad, es la obligación de que se discuta. Y que se discuta el texto propuesto. Es obligatorio, está así establecido en el reglamento. Y lo segundo es que ellos en realidad se demoraron 4 meses en fijar un procedimiento de cómo lo hacían. Han tenido más de 1.500 audiencias en temas de derechos humanos. Entonces, yo parto de un principio de buena fe. Entiendo que pueda haber muchos errores, y entiendo también la desconfianza que pueda existir por la experiencia que tú nos has narrado, que obviamente funda cualquier desconfianza, sobre todo viniendo de estamentos del Estado. En todo caso, yo me estoy anticipando, yo puedo hablar con Roberto, plantearle esto, y si les parece, lo organizamos y hacemos un encuentro con Roberto para que él lo escuche y les cuente también. Fernando, mira, yo estoy nuevamente, pero lo que yo no quiero que se personalice la cuestión en César Rodríguez. No sé si me entienden la figura. No, sí, obviamente no va a ser así. Es que no, por eso digo yo que los ingresos que han hecho a esta discusión de normas lo tienen que hacer una persona individual o una corporación, una asociación. Y eso es lo que las personas con discapacidad en el fondo no quieren que esté, voy a decir algo, encabezando Vitachi la normativa. No, que vaya por los convencionales, que vaya. Ojalá por los 155. No sé si me entienden la idea. No queremos analizar esta discusión de discapacidad en torno a una agrupación
o a una persona determinada. Da lo mismo quien sea. Y te insisto, la idea no es nueva, un trabajo de muchas personas durante muchos años, han habido proyectos de ley en torno a lo mismo, han existido muchas intenciones, entonces sería muy poético, al menos así lo veo yo, sería poético tomarme la idea de Patricio Acuña, por ejemplo, de tener una entrar lo cual, no, creo que no, que hay que tomarlo, ojalá de la mejor forma posible, y que si el señor Celedón nos puede ayudar allí, más no, sí, espectacular. Como digo, la idea es que no quede personalizado en una persona o agrupación que ingresa normativa. No te preocupes de eso, que no sería así. Le vamos a dar la palabra ahora a Gema Vega, que está pidiendo la palabra. Gema. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Gema. Mira, yo solamente quería aportar en el sentido de que la idea es lo que está explicando César. En el fondo, la discapacidad es una sola. Ese es el punto. Aquí no tenemos que tener separaciones de que tu discapacidad, la mía, que tu organización, que la mía. Y encuentro como tan irrelevante que nos exijan las 15.000 firmas. Eso no, la verdad que no lo puedo comprender todavía, porque me pregunto, lo puse en el chat, a otras personas o otras entidades le han puesto también como techo las 15.000 firmas. Sí, si nosotros somos más de 3 millones de personas, entonces, a ver, ¿cómo te explico? Lo encuentro como que seguimos siendo invisibles. En el fondo, siento que si juntamos a 15.000 firmas, existe la discapacidad. Y eso no es así. Nosotros existimos, somos muchísimos. Entonces aquí necesitamos que sea para todo, no solamente para un cierto segmento. Y nos pongan exigencias sin antes saber exactamente qué dice la norma, porque eso es lo otro. No tenemos el claro conocimiento de lo que dice la norma para las 15.000 firmas. Eso era lo que te quería exponer. Muchas gracias y felicitar a César por su exposición y el trabajo que ha hecho durante tantos años por y para las personas con discapacidad. Gracias. Gracias a ti, Gema. Gracias, Gema. Mira, dice que Fernando, que te interrumpa. Mira, lo que dice Gema es muy importante, es sumamente importante. A mí, en lo personal, me invitó una persona a firmar un video porque iba a presentar una norma. Y que yo tenía que ver ese video, que estaba muy feliz de la norma presentada. Entonces le pregunté, ¿cómo me había presentado? No, me dijo, todavía no la tenemos redactada. Entonces, ¿cómo voy a firmar un video de una cosa que yo no conozco? Yo no me puedo hacer parte de algo que no conozco. Entonces, nosotros insistimos en eso, o sea, y está bien, si es un reglamento que tiene la convención y lo comprendemos, Fernando, no es que yo me quede hacer el tonto con aquello. Pero, como te digo, tenía pensado que en la convención nadie estuviera pensando en los adultos mayores. O sea, creo que sería de otro mundo aquel convencional que no sepa que en este país viven adultos mayores. No sepan en este país que las pensiones de los adultos mayores son malas. Es impensado, o sea, ¿quién de los convencionales no puede estar consciente de aquello? Entonces, la misma pregunta hago, ¿quién de los convencionales no puede estar consciente que aquí existimos 3 millones de personas de discapacidad? César, le vamos a dar la palabra a Fundación Poder y Fuerza, Constanza K. Fundación Poder y Fuerza, ¿tienes la palabra? Hola. Hola. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Perfectamente. Estoy con muy mala. Ya, gracias. Gracias a todos. Tengo mala señal, se me ha caído 2 veces, por eso no estoy abriendo la pantalla para poder hablar de corrido. Primero que nada, agradecer por esta instancia, agradecer a César, gran luchador de todo lo que es el tema de la discapacidad, derechos a las personas, gran trabajo, y también esta posibilidad. Yo lo único que quiero decir y agradecer también es decir que, bueno, como dice César, históricamente ha sido puras brechas y barreras para poder obtener algo en torno a lo que es la discapacidad. Mi entorno de discapacidad es directa por un tema familiar, el cual para mí la discapacidad ha sido muy normal porque como es familia es directo y uno la simplifica. Pero cuando sales afuera y ves el mundo, la verdad la sociedad es real, los empresarios, todas las personas no están preparadas para la discapacidad, no saben abordarla y es un tema complejo. Yo creo que, validar también los efectos
la telegamia, lo que dice César, toda su experiencia y millones de otros casos que pueden suceder. Ahí, bueno, es complejo y cómo se tiene que hacer, ojalá sea un logro y un triunfo. También yo creo que aquí la discapacidad está en gran debe, porque desde el estallido social, las personas que tuvieron un poco de inclusión laboral en las empresas por la ley 21.015, se les fue todo, pero todo, a la nada, al hoyo negro, hasta el día de la fecha de hoy, las personas que lograron un puesto para inclusión laboral, un buen puesto, un puesto que realmente sea calificado, valorado, esto cae en picada. Por lo tanto, la inclusión laboral, yo no sé, en este minuto está muy baja, siendo que existe la posibilidad del teletrabajo, hay que abrir puertas gruesas y hacer conciencia para que las personas entiendan que las personas en situación de discapacidad pueden trabajar poniendo bien, ubicando bien, con las competencias adecuadas. Eso uno, no hay fiscalización. Y en lo que es accesibilidad universal, solamente manifestar que hay un concepto que yo creo que hay que integrarlo en el ADN de la persona, en el ADN de los niños, en los colegios, en el que nace, desde que naces tú tienes que vivir en un entorno accesible. Es decir, yo creo que la Constitución tiene que velar por los entornos accesibles desde donde tú sales de tu casa, tratar de hacer un aporte de todas las reformas necesarias para lograrlo, pero como una exigencia, cuando tú entras a una farmacia, que sea totalmente accesible, es decir, un lenguaje accesible y que la accesibilidad fluya para que desde nuestros niños chicos sea como lo mismo que el cinturón. Oye, mamá, no me puse el cinturón, porque ya pasa a ser, al principio tú te molestaba el cinturón, pero después ya es una necesidad tenerlo. Yo creo que esta nueva Constitución tiene que fiscalizar, no hay fiscalizaciones, no hay accesibilidad, no se está haciendo las cosas, las personas no contratan porque no es accesible en los lugares, y yo me voy a ese lado, solamente que ojalá se den las instancias para poder conversar de eso, de los entornos accesibles, que las personas no pueden salir de su casa sin tener no poder llegar a los lugares que quieren llegar y seguir encerrados, eso no es humano. Bueno, agradecer este espacio, muchísimas gracias, y con todo mi respeto, darles mi opinión. Eso sería. Gracias, Constanza. Gracias. Yo quiero hacer un comentario sobre Constanza. Creo que hay mucha razón. Yo lo dije al principio, que la de discusión laboral es una cuestión que no se cumplía. Una buena intención, pero mal reglamento, como todos los reglamentos en este país. Y no hay nadie que fiscalice, entonces, por lo tanto, caemos en lo mismo, en que tenemos legislación, tenemos decretos, pero son letras muertas en este país. Así es. Vamos a darle la palabra ahora a Eric Rodríguez. Eric, ¿tienes la palabra? Sí, buenas noches a todos. Primero, saludar a César, gran amigo, activista ahí por la discapacidad, a todos los que están presentes. Bastantes voces conocidas hoy. Y me alegra que estemos debatiendo, conversando acerca de un tema tan importante como es discapacidad y derechos humanos. Quería aportar algunas cosas. Solamente Chile y Haití no reconocen al ciudadano con discapacidad en América. Eso es un dato duro que está argumentado, ¿cierto? Y el país que más nombra la discapacidad y lo hace de manera transversal es Ecuador. Creo que incluso Ecuador, he tenido la oportunidad de chequear su constitución, incluso creo que pasa algunos límites de que deberían estar en la bajada de ley, pero que incluye al ciudadano con discapacidad, a la ciudadana con discapacidad en su constitución. Al igual que Perú, Bolivia, también lo decía César, Argentina, Brasil. Hay dos modos de incluirlo. Está la manera segmentada, con un artículo específico, y está la manera mixta, transversal. Ecuador lo hace de las dos formas. Creo que es súper importante tener estos argumentos técnicos para ver de qué forma sería la mejor manera de hacerlo. Y quiero contarles que tanto el Colectivo Nacional como otras personas y organizaciones han subido iniciativas para la norma que están trabadas desde hace por lo menos 3 semanas, y desde la convención se dice que están con poco tiempo, que no han podido subir todas las normas. Casualmente son las normas que más se apegarían a una norma posible, y tengo la información que hoy la constituyente Adriana Cancino lanzó una norma de artículo segmentado
para la nueva constitución. Sería importante que el convencional que nos mencionaba el presidente pueda evaluar desde lo jurídico esa norma, porque a mí me llegó de forma confidencial y creo que tiene ciertas falencias que sería bueno que se pudieran corregir. Y esto pasa porque para esa norma, al igual como lo dijo César, no se consultó primero con las organizaciones, se elaboró entre cuatro paredes, y quiero ser bien claro, y se presentó y después uno la puede ver. Entonces es importante que no siga pasando esto. O sea, la Constitución se ha caracterizado por ser un espacio abierto, por ser un espacio bien transparente, y creo que igual estas cosas vienen un poco a empañar ese tema. Lo quiero dejar como antecedente, y para que lo pueda ver también Roberto, lo puedan determinar y ofrecer toda la colaboración, porque hay iniciativas que van ajustadas bien a derecho y creo que esas se tienen que tomar. Gracias, Eric. Vamos a dar las dos últimas palabras y luego le vamos a dar la palabra a Patricio Acuña y Carolina González, y luego te dejamos, César, a ti para que cierres el encuentro, el conversatorio de hoy, después de escuchar a Patricio y a Carolina. Carolina González. Sí. Ya, tienes la palabra, Acá estoy. Carolina. Voy a bajar la mano. Sí, yo quería hablarle a usted, don Fernando, como usted mencionó que puede, no sé, tiene mayor acercamiento con un constituyente de apellido Celedón. Roberto Celedón Fernández, sí, él es constituyente de la Izquierda Cristiana de Chile. Ya, yo le quería proponer lo siguiente. Como a nosotros igual nos motiva, ¿cierto?, este Cristo liberador, porque somos cristianos comprometidos en lo social y en lo pastoral, a través de su constituyente generar un encuentro con otros constituyentes y que nos inviten a todos los que estamos conversando hoy día acá y otras organizaciones que se han luchado todas por el tema del respeto por la discapacidad, ¿cierto? Y tener un encuentro y conversar justamente en lo que hemos abordado hoy día. Yo creo que eso sería una buena alternativa, porque si hay que reunir las firmas, créame que yo me voy a poner en cada punto de Santiago a recolectar firmas, junto a otros compañeros, porque también soy parte de un observatorio de derechos humanos, porque después de haber vivido una experiencia donde la dignidad humana está en juego y tú tienes que hacer casi una huelga de hambre para que te atienda un sistema de salud, eso no me gustaría que ningún joven lo vuelva a vivir en Chile. Así que yo creo que hoy día los cristianos comprometidos estamos llamados a hacer estas cosas, porque hay hermanos nuestros que la pasan mal y que se mueren esperando una cama, un tratamiento, una ayuda técnica, un acceso a la salud, se la luchan por un espacio de trabajo. Entonces no podemos seguir en esa lógica. Ya creo que tenemos que aprender, y como bien dijo Mariano, tenemos que permanecer despiertos, no solamente haber despertado un estallido social, sino que permanecer despiertos. Este es el punto de partida hoy día para construir un nuevo Chile, para construir distinto, sin polarizar el tema político. Aquí hay hermanos nuestros que la pasan mal. Entonces, yo lo invitaría a eso, don Fernando, que usted sea el promotor de esto, pues. Carolina, recojo su desafío. Yo solamente me atrevo a comprometer a Roberto Celedón, digamos. Yo sé que si hablo con Roberto nos va a dar el tiempo suficiente, pero no obstante ello, voy a tomar contacto con otros constituyentes con los cuales tengo alguna cercanía, no tanta como con Roberto, para comprometerlos a que participen en este encuentro que planificaríamos. Así que ese es el compromiso mío y de la Izquierda Cristiana de Chile. Patricio, te doy la palabra. Patricio. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí. Lo escuchamos perfectamente. Bueno, qué bueno que se dé esta posibilidad de conversar con Roberto y con otros convencionales. Quisiera dar algunos datos que creo que son importantes conocer. Si vamos a donde está la Intendencia de Santiago, una persona con discapacidad, para poder entrar tenemos que ir a buscar al mayordomo que traiga las llaves
que vaya a una puerta que está por la calle Moneda atrás, de fierro, que la abra y que nos permita entrar por esa puerta. Y lo consideramos denigrante. ¿Por qué no podemos entrar por la puerta donde entran todos? ¿Porque somos diferentes? Bueno, eso ocurre en este país, en muchas partes, incluida la Moneda. César le tocó hacer una evaluación de la accesibilidad de la Moneda hace unos años atrás. Año Y 2015. para poder entrar a algunos lugares había que ir a un ascensor que estaba en un lugar recóndito y escondido de la Moneda, cerca de donde estaba la cocina, para poder subir algunos pisos. Eso pasa en este país. En este país también pasa que cuando nosotros queremos hablar con las autoridades, tenemos que esperar, tenemos que insistir. Muchas veces eso no ha pasado con todas las autoridades, especialmente en el Congreso cuando se estuvo viendo todo este tema de los cupos. Hablábamos con uno, se olvidaba, hablábamos con el otro, también se olvidaba. Bueno, en la convención nos ha pasado lo mismo. César ya lo contó que para el día 2 que queríamos entregar una carta a la convención, nos costó mucho y en realidad finalmente hubieron convencionales que tuvieron la voluntad, pero no hay una respuesta institucional, no solo de la convención, sino que de todas las instituciones de este país. Nosotros somos tratados como personas de segunda o tercera clase. Les quiero contar que en este país todavía existe la esterilización forzada de compañeras mujeres por parte de su familia, de sus cuidadores y de los propios servicios de salud, porque la idea es que las personas con discapacidad y especialmente las mujeres con discapacidad no puedan ser co-creadoras, porque existe la posibilidad que tengamos hijos con discapacidad también, ¿ya? Les quiero contar también que en este país todavía existe los electroshock como un tratamiento para algún tipo de patología, especialmente psiquiátrica. Y por lo tanto hay compañeros con discapacidad mental que todavía sufren dicha terapia. De eso estamos hablando. Y lo aprovecho a invitar porque el próximo miércoles, a esta misma hora, a las 7 de la tarde, el compañero Cristian del Hospital Alsino también va a conversar sobre derechos humanos y discapacidad, pero fundamentalmente de la perspectiva de nuestros hermanos con discapacidad mental, que yo considero que son los compañeros con discapacidad no solo más invisibilizados de este país, sino que los más abandonados. Tenemos serias dudas de qué es lo que pasa en algunas instituciones generalmente privadas con nuestros niños, con nuestros hermanos niños y con adultos con discapacidad mental. No lo sabemos y creemos, por lo tanto, que la exposición de Cristian es muy importante para conocer esta realidad tan escondida. Finalmente termino diciendo lo siguiente. Yo entiendo perfectamente a los compañeros que han expuesto, opinado, etcétera, por una razón muy simple.
necesitamos que las personas de este país, especialmente las autoridades, no se acuerden de nosotros cuando nosotros llegamos ante ellos, sino que necesitamos que haya un cambio cultural donde en cada uno de nosotros el tema discapacidad sea un tema permanente. Muchas gracias. A ti, Patricio. César, antes que reaccione, Pedro, tú pediste la palabra. ¿Quieres, Pedro Alcayaga? Luego cerramos con César. Pedro. Gracias, Fernando. Bueno, primero que todo, felicitar a César Rodríguez por su excelente exposición, muy clara, vivir toda la situación que él ha planteado y tantos años de lucha, es loable, destacable, y todas mis felicitaciones y todo mi apoyo a tu gestión, estimado César. Hay hombres que luchan un día, un mes, como se dijo Bertolt Brecht, hay hombres que luchan toda la vida, eso es imprescindible, eso eres tú, César. Felicitaciones. La discapacidad, estimados Fernando, y eso va para ti y a toda la dirección nacional de nuestro partido, a lo cual también por estos conversatorios que hacen, que son muy enriquecedores, parte del acontecer diario de nuestra sociedad. No son solamente la extremidad, el cuerpo humano es muy amplio, es muy grande, no solamente la extremidad, también está la vista, están sordomudo, etc. ¿Es posible, Fernando, este tema que es tan delicado y tan amplio, el cuerpo humano, y lo dice en relación con los derechos humanos? ¿Es posible hacer una convocatoria como lo que pasa es que algunos ya lo han planteado, entonces igual ya haya pedido la palabra, ampliar un poco más este tema y citar a través de Roberto a otros constituyentes y hacer esto más masivo, que se conozca más a nivel nacional, y nosotros a través de César y de nuestro partido y también de nuestro constituyente ampliar y poder llegar a todo Chile, ojalá, con el tema de los discapacitados y de la discapacidad del cuerpo humano, que es mucho más allá, ¿cierto?, que solamente las extremidades. El cuerpo humano es muy amplio. ¿Es posible, Fernando, plantear eso y trabajar ese tema? Lo dejo planteado a la mesa y tú como nuestro presidente. Eso nomás, Fernando, gracias. Gracias, Pedro. Efectivamente, te doy una respuesta rápida, digamos, para no sacarnos del tema central. Efectivamente, nosotros estamos planteando como un tema prioritario para nuestros siguientes 2 años dentro de la estructura de la izquierda cristiana, y hemos querido iniciarlo justamente con estos conversatorios sobre discapacidad, con la finalidad de poder crear vínculos y poder colaborar en la consecución de los derechos de las personas con discapacidad. César, tienes la palabra para cerrar el encuentro de hoy y al final te aplaudimos todos. No, por favor, no. Yo quisiera tomar algunas cosas que se han dicho. Voy a empezar por lo último, por lo de Patricio. Yo cuando hablo de personas con discapacidad, hablo de todas las personas, no quise enfocarme solamente en un tipo de discapacidad. Obviamente la discapacidad intelectual o psíquica o enfermedades mentales son las más invisibles dentro de todas. Las que están cargadas y las que en alguna medida también salen más dañadas, porque al obtener la credencial de discapacidad, por ejemplo, si yo tuviera esquizofrenia, diría que tengo una discapacidad mental y que es esquizofrenia. Entonces, ¿quién me va a querer contratar de esquizofrenia? O van a pensar que en cualquier minuto le salto el tío a mi jefe y lo mato. Entonces son mitos que hay que derribar y cuestiones que hay que construir distintas. El Registro Nacional de Discapacidad es una mala fórmula para llegar a saber cuántos somos personas con discapacidad en este país. Dicho esto, también la pandemia aumentó mucho la crisis de salud mental en este país. De hecho, uno de los países que menos invierte en salud mental. Hay una ley de salud mental que se acaba de promulgar en el Congreso, pero no están los recursos. O sea, va a ser letra muerta otra vez. Entonces, vamos a seguir con la misma, como decía en el campo, la misma candinga, teniendo leyes de papel y que en el concreto no pasa nada porque no están los recursos. Entonces, es necesario hacer una nueva estructura de todo lo que dice discapacidad. Por otro lado, decir que en los partidos políticos
en ninguno que yo conozca, hay el concepto de discapacidad ratificado por organismos centrales. O sea, hay personas que pertenecen a los partidos y que hablan de discapacidad, lo sabemos con justicia, ¿cierto? En general no hay ninguno que diga en su doctrina, ¿sabe qué? Nosotros abogamos por los derechos de las personas con discapacidad. Ninguno. Un partido político. Y eso estamos al día. Entonces, la gente se pregunta después, bueno, ¿por qué la gente con discapacidad no participa en política? Bueno, porque los políticos no han sabido dar respuesta a lo que pide la gente. No es que no estemos interesados, no han sabido dar respuesta a lo que la gente quiere. Entonces, yo quisiera finalizar siendo esperanzador. Yo creo que ya la esperanza ganó el domingo. Bueno, mantengamos la esperanza de tener un Chile distinto, un Chile para todos y todas, un Chile donde participemos todos y todas, un Chile donde dejemos de hacer las cosas entre cuatro paredes, donde de verdad las bases sean consultadas, donde de verdad la ciudadanía sea consultada y pueda tener opinión, y que su opinión sea considerada, porque vuelvo a lo mismo. Conversamos con los constituyentes, les entregamos una carta y no está en el discurso a diario de ellos incluir la discapacidad. Entonces, son todos nuestros temores que esperan decir que tal vez no estamos viendo históricos con esto. No, creo que no, que estamos preocupados porque queremos un país inclusivo para todos y todos. Nosotros no solo, insisto, no queremos puertas distintas, queremos entrar por la misma puerta, para que todos y todas entremos por la misma puerta. No que tenga una puerta para Fernando, otra para Pedro, otra para Carolina, otra para Héctor. No, queremos una puerta donde entremos todos y todas. Entonces ese es el mensaje, que hay que seguir trabajando, hay que unificar criterios, llamar a quien puede dar una reflexión sobre los temas que queremos conversar. Y no cerrar las puertas, siempre estar abierto a conocer más y a ceder que el otro tiene razón. A veces nos creemos dueños de la verdad. La verdad no son absolutas. No siempre nosotros tenemos la verdad exclusiva. La verdad depende del punto de vista en que la miremos, depende de donde nos encontremos. Pero queremos que los constituyentes nos encuentren a todos y a todas. Bueno, muchas gracias, César. Ha sido una conversación muy enriquecedora, creo que para todos y todas. Les agradecemos el que hayan estado hoy día con nosotros. Los invitaremos prontamente a nuestros nuevos conversatorios sobre discapacidad, una cuestión de derechos humanos. Los invito a darle un caluroso aplauso a César por su presentación. Muchas gracias, César. Gracias, Bravo. César. Bravo. Y Gracias, compañero. Gracias. estamos viendo prontamente Gracias. nuevamente. Gracias a todos y reitero mi disposición a conversar con el señor Celedón cuando gusten. No estoy dispuesto a colaborar. Por favor. Gracias. 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 Gracias.